tarda, benvinguts a l'Escola Europea d'Humanitats, una altra sessió d'aquest curs d'aquest any. Avui parlarem de la mirada general d'aquest curs, mira cap al futur, va cap al futur. I avui parlarem del futur des d'una perspectiva que és la que tots tenim latent i present i que probablement és un dels factors perquè visquem un d'aquests moments que hi ha un nivell d'angoixa com no havíem trobat des de feia uns quants temps, que és el tema del declivi de les hegemonies, per tant, del canvi de relacions de poder, d'ordre global, que em sembla que és un element fonamental del que està passant fins ara i que explica moltes de les qüestions o està darrere de totes les qüestions que ens posem sobre el futur de la democràcia, sobre el futur de les llibertats, sobre l'evolució de l'economia, sobre les fractures dels països, etc. Per parlar d'aquesta qüestió tenim el catedràtic de Ciència Política a Madrid des de ja fa uns quants temps, a la Universitat Carlos III, i que a més amb una llarga història en el camp de la recerca, en qüestions, entre altres coses, va passar algun període a la Universitat Pompeu Fabra a Barcelona, amb tot el que podríem dir-ne al voltant de la ciència política contemporània. Per què això? Perquè ens parli d'això, de què és el que està passant en aquest moment, què significa aquesta mena de trio Trump, Putin, Xi Jinping que tenim al davant, quines són els senyals que hem de prendre i que hem d'entendre i cap on hem d'imaginar que s'haurien d'intentar conduir les coses, què es pot fer i què no es pot fer i quines són les amenaces que tenim en aquest moment. Doncs Ignacio Sánchez Cuenca, muchas gracias por estar aquí. Tu trayectoria es conocida y encantado de que estés con nosotros para poder hablar de este tema y después compartirlo entre todos. Muy bien, muchas gracias. Molt bona tarda. Yo he aceptado venir aquí y tratar de hablar de este tema porque me lo pidió Josep Ramoneda, porque en otras circunstancias no me habría atrevido a hablar de una cuestión tan complicada y para la que además no me temo que no se hagan expectativas, no voy a tener una respuesta definitiva ni mucho menos porque el tema es enorme y es un tema que nos desborda a todos. Es decir, lo que está pasando lo entenderemos dentro de unos años. Ahora solamente podemos seguir algunas pistas y tratar de aportar algunas luces de por qué estamos inmersos en un proceso tan complejo y tan angustioso de cambio mundial acelerado que no sabemos muy bien a dónde nos dirige. La gente que habla de relaciones internacionales suele utilizar un lenguaje a veces un poco grandilocuente, porque es como tener el tablero mundial delante y hacer grandes afirmaciones sobre el futuro de las superpotencias, los problemas de competición entre superpoderes, etc. Voy a tratar de no incurrir en ese tipo de grandilocuencia porque, como les digo, no tengo las certezas y estoy lejos de poder ofrecer una visión cerrada sobre este asunto. Lo primero que creo que es importante realizar es tomar una cierta perspectiva de dónde venimos. Y creo que, aunque esto es muy sencillo, pero creo que es importante recordar que desde el final de la Segunda Guerra Mundial ha habido tres regímenes de seguridad internacional o tres paradigmas en el mundo que corresponden a un periodo largo que es la Guerra Fría, bien conocido para todos, entre 1948 aproximadamente y 1989. Después vino un periodo de posguerra fría, que luego intentaremos caracterizar con algo más de precisión, aproximadamente entre 1990 y 2009, aunque estas fechas son todas tentativas. Y finalmente intentaré mostrar que en 2010, o en torno a 2010, algo cambió en el mundo sistémicamente, es decir, sin necesidad todavía de pensar en líderes políticos que cambian la dirección del mundo, hubo un cambio sistémico a nivel planetario que es difícil de entender por qué se produce justamente en esos años y es un motivo de especulación y de
debate interesante y luego hablaremos algo más de ello. El periodo de la Guerra Fría es bien conocido, es un mundo dominado por dos superpoderes o dos superpotencias, que son los Estados Unidos y la Unión Soviética, y hay una estrategia mutua entre las dos superpotencias de contención, de intentar que no se desborde la competición y la rivalidad militar y territorial y acabe el mundo en una conflagración nuclear. En este mundo la OTAN era una organización crucial y aunque nunca hubo un enfrentamiento directo entre la URSS y los Estados Unidos, hubo mucho de lo que se llamaba entonces las proxy wars, es decir, guerras en las que intervenían indirectamente o bien los soviéticos o bien los norteamericanos y que permitían calibrar un poco la potencia de ambos y su poderío militar. Y entonces guerras de esta naturaleza hubo muchísimas durante el periodo, en Corea, en Nicaragua, en Afganistán, en Angola, en Mozambique, en Vietnam. Es un periodo plagado de guerras indirectas en la que las superpotencias se miden en territorios o en lugares que son controvertidos porque o bien tienen una guerrilla procomunista o bien tienen un gobierno procomunista y entonces hay una guerrilla anticomunista y entonces ahí intervienen las dos superpotencias, pero más allá de esas proxy wars, esas guerras indirectas no llegan a desbordarse nunca y a suponer un enfrentamiento directo. Por supuesto, además de esta rivalidad militar, durante toda la Guerra Fría hubo una competición económica y cultural en todos los órdenes, desde las competiciones internacionales de ajedrez hasta las Olimpiadas, pasando por la competición en tecnología, en la carrera espacial, en la tecnología nuclear, etcétera, etcétera. Bien, todo eso se viene abajo de forma más bien súbita a partir del año 89, cuando la Unión Soviética ya no resiste más la competición con Estados Unidos y tras años de estancamiento se descompone el régimen y pasamos a un periodo muy distinto caracterizado por la unipolaridad, es decir, por el dominio pleno de los Estados Unidos a escala global. Es un periodo de hegemonía norteamericana claramente y en el verano del 89 aparece un artículo visionario de Francis Fukuyama en una revista norteamericana que se llamaba El fin de la historia, en el que él anticipaba un dominio completo de la democracia liberal. Es decir, las democracias liberales o el modelo de democracia liberal se había enfrentado a dos enemigos formidables a lo largo del siglo XX, por un lado el comunismo, por otro lado el fascismo. El fascismo había quedado derrotado en 1945, el comunismo había sobrevivido hasta 1989, pero una vez que el comunismo colapsa, ya la democracia no tiene rivales y por eso Fukuyama piensa que nos acercamos a un momento en el que la democracia no tendrá rivales, no tendrá competidores y todos los países, de forma conflictiva en muchos casos, de forma gradual en otros, pero todos ellos acabarán en el estadio de la democracia liberal y por lo tanto habrá una especie de paz universal, que fue el sueño que ya tuvo Immanuel Kant a finales del siglo XVIII cuando escribió La paz perpetua y dijo que si todos los regímenes fueran republicanos no habría más guerras en el mundo. Fukuyama en el corto plazo parecía tener razón. De hecho, en los años 90 aparecieron 33 nuevas democracias. Es el periodo de la historia en el que más países se democratizan. Países que nunca habríamos pensado que acabaran siendo democráticos, de repente lo fueron y algunos lo continúan siendo. Mongolia. ¿Quién pensaba que Mongolia iba a ser una democracia liberal? Y sin embargo es una democracia que ha resistido desde los años 90 hasta ahora sin mayores sobresaltos, sin mayores contratiempos. Otros países, en cambio, no han tenido tanta suerte. Benín, un pequeño país africano socialista que en los años 90, por la presión internacional, decide hacerse democrático. Hoy ya no es un régimen democrático. Túnez, en la primavera árabe, se democratiza. Hoy ya no es democracia, ¿no? Entonces, son años en que muchísimos países deciden jugar la carta democrática en parte para alinearse con la potencia dominante que es Estados Unidos y a su vez Estados Unidos abandona la realpolitik que había practicado durante décadas en la Guerra Fría y
asume que la tesis de la paz democrática es cierta. La tesis de la paz democrática establece que las democracias nunca luchan entre sí, nunca guerrean entre sí. Y esta es una de las pocas regularidades incontrovertibles que existen en el saber de las ciencias sociales. No ha habido jamás una guerra protagonizada por dos democracias. Ha habido muchas guerras de dictaduras contra dictaduras o de democracias contra dictaduras, pero no ha habido nunca dos democracias que hayan entrado en guerra. Bien, esta regularidad que ya Kant supo intuir a finales del siglo XVIII, cuando todavía no había democracias, luego se ha comprobado por métodos estadísticos muy rigurosos durante estas últimas décadas, y a partir de los años 70 se va acumulando la evidencia empírica de que las democracias no entran en guerra. Tanto Bush padre como sobre todo Bill Clinton afirman la validez de la tesis de la paz democrática y comienzan a intentar promover reformas democráticas por todos los lugares del planeta. El único desafío serio que surge en esta posguerra fría es el terrorismo yihadista. Empieza con el atentado del 11 de septiembre de 2001 y después eso tiene unas derivadas que hace que Estados Unidos caiga en la trampa, realiza una intervención en Afganistán, otra en Irak, luego en Siria más adelante, en Libia, en Yemen, etc. Y casi todas ellas acaban como un fiasco. La contabilidad mortífera de las intervenciones de Estados Unidos en estos países para combatir el terrorismo yihadista es enorme. Se calcula que casi 4,5 millones de personas han muerto en esos conflictos a lo largo de estos años. Pero el terrorismo yihadista, teniendo un impacto enorme sobre las sociedades occidentales, no consigue realmente cambiar el rumbo de la ideología de este periodo, que se caracteriza por el multilateralismo, por el dominio estadounidense en la promoción de instituciones supranacionales, muchas de ellas de naturaleza económica, pero también es el momento de la explosión de las misiones de paz por parte de las Naciones Unidas. Es cuando las Naciones Unidas tienen mayor legitimidad y mayor eficacia para parar guerras civiles. También es el periodo de la globalización económica, en la que todos los líderes, ya vengan de la derecha o vengan de la izquierda, concuerdan en que es necesaria la apertura comercial, la integración financiera, la desregulación, la privatización de empresas públicas, etc. Y son los años, igualmente, de la crisis existencial de la OTAN, donde la OTAN se pregunta a sí misma que para qué existe, si Rusia ya no es el enemigo, porque Rusia es una sombra de sí misma y está atravesando un invierno demográfico y una recesión económica brutal como consecuencia de un proceso rápido de privatización con tendencias oligárquicas muy marcadas. Bien, se pensaba que ese orden iba a ser estable, iba a durar, y sin embargo, a partir del año aproximadamente 2010, pero en algunos indicadores es el 2012, en otros es el 2011, algo pasa que el mundo comienza a desorganizarse, comienza a desordenarse o a desarreglarse. Y estamos todavía inmersos en ese momento de construcción de lo que era la arquitectura institucional de la posguerra fría. Hay algunos acontecimientos políticos que sirven para marcar este momento. En 2012 regresa Putin a la presidencia de Rusia después de un primer periodo presidencial que se sigue con un periodo largo en el que él es primer ministro. En 2012 vuelve a la presidencia, ya en una Rusia más fuerte, que se ha recuperado del cataclismo de la transición al capitalismo de los años 90, y en 2020 Putin aplaza la limitación de mandato hasta el 2036, que yo no sé cuántos años tendrá en 2036, tendrá como 140 años, pero eso concuerda con la conversación que oímos con Jinping de que posiblemente ellos vivirán más que el resto de los seres humanos, ¿no? Entonces, él se puso como plazo hasta el 2036, que es un plazo bastante cómodo, supongo. Y el presidente de China, Xi Jinping, es elegido ese mismo año 2012 como secretario general del Partido Comunista Chino, y al año siguiente, en 2013, como presidente de China, y hace lo mismo que Putin. En 2018 elimina la limitación de mandato para poder realizar una mayor concentración de poder en sus manos. Regresa la incompatibilidad entre
políticas económicas y sistemas institucionales entre China y Rusia por un lado y Estados Unidos u Occidente por otro, pero lo que me gustaría señalar ahora es la superposición de cambios que se producen muy rápidamente en un periodo de tiempo muy limitado. Aquí tengo algunos ejemplos. Esto es la evolución de los conflictos bélicos en el mundo y se representan cuatro tipos de conflictos. Hay, no sé si esto... No, esto no puedo... bueno, el área roja realmente ha desaparecido, es lo que se llama guerras extraestatales, es decir, corresponde a los conflictos coloniales. El área azul oscuro, muy bajita, que está en el fondo, son las guerras entre estados, y las dos otras áreas, las áreas azul claro y amarillo, corresponden a las guerras civiles. Estos son datos que van desde 1946, al final de la Segunda Guerra Mundial, hasta 2024, hasta el año pasado. Y creo que no es disparatado vislumbrar en este gráfico tres periodos que se corresponden con los tres periodos que antes he señalado. Durante todo el periodo de la Guerra Fría, es decir, entre el año 46 y el año 90, se observa un crecimiento sostenido de las guerras civiles. Es decir, aumenta la conflictividad armada o violenta por todo el planeta, sobre todo en los países desarrollados, es decir, en esta época pues es Latinoamérica, es sobre todo el África subsahariana, el Oriente Medio y el sur de Asia. Y eso llega a su pico justo al final de la Guerra Fría, en 1990, y de 1990 a 2011 se observa una reducción sostenida del número de guerras civiles. Son esos años en los que cunde el optimismo y Steven Pinker, en el año 2011, justo cuando está en el mínimo histórico el número de guerras civiles, publica este libro tan controvertido y tan interesante que se llama The Better Angels of Our Nature, que no sé muy bien cómo lo tradujeron al castellano, se me ha ido de la cabeza ahora mismo. Bueno, es un libro en el que él hace una predicción ambiciosa según la cual nos dirigimos hacia la paz definitiva en el mundo. El momento en que publicó el libro parecía que los datos avalaban su postura. Hoy yo creo que el libro merece una revisión por lo que ha ocurrido en estos últimos 15 años, ¿no? Entonces, claramente se ve en el gráfico como a partir del año 2009-2010 de repente hay una subida fuerte en el número de conflictos civiles y estamos ahora en el máximo histórico. Nunca había habido tantas guerras civiles desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, algo se ha descompuesto en el mundo a partir del año 2010 que afecta a todas las áreas del planeta además. Aquí tenemos la evolución de la democracia en el mundo siguiendo el indicador más popular hoy entre los académicos, entre los investigadores, que es el indicador de democracia electoral de Varieties of Democracy o VIDEM. Y aquí está representada la fase de lo que se llama la tercera oleada de democratización, que comienza en el año 74 en Portugal, sigue con Grecia y España y después se extiende a Latinoamérica y finalmente a Europa del Este y a otros países del bloque comunista. Y se ve un incremento muy espectacular del índice de democratización en el conjunto del mundo, eso corresponde al panel más de la izquierda, y a partir del año 2011-2012 se llega a un máximo y desde entonces estamos en retroceso. El retroceso no es de momento dramático, no es un retroceso como el que se observó en los años 30, pero hay muchos indicadores que producen angustia, es decir, que la tendencia es cada vez más negativa y hay casos que están en el límite de si son democracias o no y algunos son muy grandes. Por ejemplo, la India. La India es el mayor experimento democrático de la historia de la humanidad, funcionó muy bien durante 70 años y ahora la India está en el umbral de lo que se considera que es un régimen democrático y muchos analistas consideran que la India ya no es una democracia. Siendo un país tan grande, el segundo país más grande del mundo en términos de población, esto tiene un impacto grande sobre los índices de democratización. Lo mismo sucede con Turquía, un país también grande en tamaño, no tanto como la India, por supuesto, pero un país importante y así con otros muchos. Si se pondera por el tamaño de la población de los países, entonces el retroceso democrático es más visible y eso es lo que está en el segundo panel, empezando por la izquierda. Ahí sí se ve cómo hay una especie de U invertida en el que se aprecia
un retroceso democrático. Entonces hay más guerras civiles, se ha perdido el impulso democratizador del periodo de la posguerra fría y en términos de globalización económica lo que observamos, este es un gráfico con una escala temporal mucho más grande que empieza a finales del siglo XIX, lo que observamos es que la apertura comercial se ha estancado y aquí solo hay datos hasta el año 2020. Con la guerra comercial que ha iniciado Donald Trump este año, probablemente observemos una caída cuando tengamos los datos actualizados. Hay un índice muy utilizado para medir la globalización económica, que es el índice KOF o KOF, para el que tenemos datos desde comienzos de los años 70, y se muestra un crecimiento sostenido hasta el año 2007-2008 y después un estancamiento. Es otro indicador de que los pilares del periodo de hegemonía norteamericana ha llegado a su fin. Y finalmente, en cuanto a multilateralismo, aquí tenemos el número de misiones de paz organizadas por la ONU en los tres periodos de los que estoy hablando. En el periodo 48-90, la gran explosión de misiones de paz de la ONU en el periodo 1991-2009 y a partir de entonces una caída espectacular. Es decir, la ONU ha perdido capacidad para intervenir en los conflictos del mundo. ¿Por qué pasa todo esto a la vez? ¿Qué relación? Bueno, y un último indicador que nos recordaba. Los procesos judiciales por violaciones de derechos humanos, es decir, el intento de eliminar las esferas de impunidad de los dictadores más sangrientos o más crueles que ha habido en el mundo. Observamos cómo desde el año 90 se produce un crecimiento muy fuerte, me refiero al panel superior, el de la línea verde, en estos procesos judiciales por violaciones de derechos humanos, muy fuerte, un crecimiento sostenido hasta el año 2010. Y desde el año 2010 la lucha contra la impunidad política sufre un retroceso muy notable. Son muchos indicadores muy distintos, son guerras civiles, es el índice de democracia, son los índices de globalización, las intervenciones de la ONU en el mundo, la lucha contra la impunidad política de los dictadores, todo parece haber cambiado hacia el año 2010. El sospechoso más claro es la crisis económica de 2008, pero hay que recordar que la crisis económica de 2008 afectó sobre todo a los países occidentales, no afectó a todo el planeta en su conjunto. Y de hecho la globalización siguió funcionando y sacando gente de la pobreza en los países en vías de desarrollo. La crisis de 2008 tiene un impacto muy menor en China y en otros lugares del mundo. Entonces yo creo que esto, por las características que he intentado dibujar aquí, va más allá de lo que sucede con la crisis de 2008, tiene un efecto sistémico mayor y no entendemos muy bien por qué suceden todas estas cosas a la vez y de forma tan rápida. El hecho es que una vez que estos procesos se ponen en marcha en esferas tan distintas, se aprecia una creciente debilidad de los poderes occidentales. Los países occidentales ya no son lo que era. Y observamos en estos últimos 15 años una pinza contra la democracia liberal, una pinza que tiene dos patas. Es decir, la democracia liberal se encuentra constreñida, por un lado, por procesos nacionales, por procesos internos, que se están desenvolviendo ante nuestros ojos en estos momentos y de forma muy rápida y muy evidente, y por otro lado, tiene una limitación o una presión internacional que es el ejemplo de China. China nunca había tenido un gran protagonismo en asuntos políticos, pero ahora, después de más de 2 décadas de un crecimiento económico muy acelerado, ha perdido ya sus vergüenzas o sus complejos y afirma explícitamente que no quiere seguir el modelo político occidental, que China tiene derecho a seguir su propia vía, que China no tiene por qué adoptar la filosofía de los derechos humanos y del Estado de Derecho y la división de poderes, que no tiene por qué tener partidos políticos, que la democracia es un sistema fracasado, que las sociedades occidentales están en un pleno proceso de decadencia y que si China siguiera el modelo norteamericano o el modelo europeo occidental, se suicidaría como gran potencia. Y, por lo tanto, compara el rendimiento y la efectividad de su gobierno
con los gobiernos renqueantes de los países occidentales y saca pecho por ello, ¿no? Entonces, esta es la primera vez que sucede esto desde el final de la Unión Soviética. Y hay autores, por ejemplo, Daniel Bell, un teórico político norteamericano que se ha ido a vivir a Pekín, que trabaja para el gobierno chino y que ha escrito estos libros muy provocadores, tratando de argumentar que el sistema político chino es intrínsecamente superior al sistema político de la democracia liberal, que produce mejores resultados, que tiene mayor consenso social, que produce menor conflictividad y que permite al gobierno realizar esas cosas asombrosas que hace China y que son impensables en Occidente. Esas decisiones de, por ejemplo, mover de repente en un año a 200 millones de personas del campo a la ciudad e incorporarlos al sistema industrial. Bien, eso es un tipo de ambición que los occidentales perdimos hace mucho tiempo y los chinos todavía mantienen, y ellos consideran que lo mantienen precisamente porque se han desviado del modelo occidental y no quieren imitarlo en ningún sentido. Entonces, el contramodelo chino ejerce una influencia cada vez más importante en países en vías de desarrollo y, para colmo, los países occidentales atraviesan una crisis interna muy fuerte. Esta crisis interna no tengo que explayarme sobre ella porque es bien conocida. Hay una desconfianza profunda en las instituciones, hay un rechazo a los establishment, no solo políticos, también culturales, científicos, y por eso abundan las teorías de la conspiración. Hay un desánimo enorme y encuesta tras encuesta muestra que hay una mayoría enorme de ciudadanos en los países occidentales que piensan que sus países están siguiendo la ruta incorrecta, una ruta equivocada, y que sus hijos vivirán peor que sus padres. ¿Por qué se produce esta debilidad de los países occidentales? Hay explicaciones de muchos tipos. Emmanuel Todd, un investigador francés muy controvertido, ha dicho que las sociedades occidentales están corroídas por el nihilismo, y utiliza el movimiento a favor de los derechos de la población trans como muestra de esta debilidad moral y este nihilismo que desarma a las sociedades occidentales. Bueno, lo menciono como una de las muchas explicaciones, a mi juicio, extravagantes que se están proponiendo para entender esto. Hay explicaciones mucho más interesantes. Voy a mencionar una de ellas, que es el trabajo de Trubovich y Burgun, un trabajo académico que no recomiendo a nadie que lea aquí en la sala porque requiere un cierto esfuerzo, pero que se puede resumir de manera muy sencilla y que arroja muchísima luz sobre este papel declinante de los países occidentales. Su argumento es bastante sencillo. Su argumento es el siguiente y lo acompañan de una evidencia empírica abrumadora. Su argumento es que las élites occidentales, desde los años 90 hasta el presente, han hecho una apuesta muy fuerte por un mundo globalizado en el que las lealtades de las élites son hacia esos valores e instituciones supranacionales, mientras que las poblaciones de los países occidentales hace tiempo que rechazan ese modelo, lo cual significa que se produce una distancia cada vez mayor entre las preferencias o las ambiciones de las élites y las preferencias de la ciudadanía. ¿Cómo pueden demostrar esto? Bueno, han hecho un trabajo impresionante en este libro que se llama Geopolitics and Democracy, que apareció hace un par de años y que a mi juicio es uno de los libros más penetrantes para entender la crisis que estamos atravesando en estos momentos. Y simplificando mucho, lo que hacen es lo siguiente, y voy a tratar de decirlo de la manera más sencilla posible. Consideran que hay dos dimensiones para organizar la política a escala nacional. Una dimensión tiene que ver con el gasto militar, cuánto queremos gastar en seguridad y defensa o cuánto queremos gastar en otros asuntos. Y luego hay otro eje que es perpendicular, que es lo que llaman la globalización o el multilateralismo, que es hasta qué punto estos países apuestan por integrarse en instituciones supranacionales, por liberalizar y desregular los sistemas productivos nacionales. Eso es lo que está en el eje vertical. En el eje horizontal tenemos el gasto militar. Y entonces esto da lugar a un espacio con 4 celdas o 4 regiones. Si hay mucho gasto militar y mucha globalización, a eso lo llaman internacionalismo liberal, y está encarnado sobre todo en el modelo estadounidense. Si apuestan por el gasto militar
en contra de la globalización, a esto lo llaman nacionalización. Si apuestan por poco gasto militar y poca globalización, lo llaman aislacionismo. Y finalmente, si apuestan por poco gasto militar y mucha globalización, a esto le llaman globalismo. Bien, lo que muestra el panel de la izquierda, y ya sé que no es muy claro porque aparecen un montón de números, pero tenemos 3 colores ahí. El color rojo corresponde a Japón. El color azul corresponde a la Unión Europea de los 15 países miembros, es decir, sin la ampliación al este. Y el color verde corresponde a Estados Unidos. Y tenemos para cada país su posición en cada año. Entonces, la línea vertical roja indica que Japón pasó del aislacionismo a la globalización más plena, ¿no? La línea azul muestra que la Unión Europea, en términos de sus políticas, de las políticas de sus países miembros, ha ido moviéndose desde un cierto nacionalismo o internacionalismo liberal también hacia la región de la globalización. Y Estados Unidos también ha ido moviéndose desde el año 70, que aparece en verde a la derecha, ha ido moviéndose hacia el globalismo sin abandonar del todo el gasto militar, que no es tan alto como Trump dice, que está por debajo del 5% que exige al resto de países de la OTAN, ¿no? Bien, eso es lo que han hecho las élites en los países occidentales. ¿Qué ha hecho la sociedad en los países occidentales? ¿Qué es lo que la sociedad quería? Pues lo que la sociedad quería era otra cosa, que iba en la dirección opuesta. En el caso de Japón lo que vemos es que la línea roja, esto ahora son datos de opinión pública, se mueve hacia el nacionalismo a medida que nos aproximamos al presente. La línea azul de la Unión Europea parte del globalismo, pero se mueve hacia el nacionalismo. Y la línea verde, que es la de Estados Unidos, que acaba en 2016 con la elección de Trump, se mueve hacia el nacionalismo. Es decir, tenemos un proceso creciente de nacionalización o apuesta por el nacionalismo de la opinión pública en todos los países desarrollados, mientras que las élites apuestan por globalización y multilateralismo. Los autores son agnósticos, no dicen que la globalización sea buena ni mala. Lo único que dicen es, si se separa lo que hacen las élites de lo que quiere la ciudadanía, se va a producir un terremoto político, es decir, se van a erosionar las bases de la legitimidad de las democracias liberales. Y eso es lo que estamos viendo en gran medida. Están ocurriendo otras cosas a la vez, cosas que son complicadas, que tienen que ver con el retroceso, por ejemplo, en los valores feministas por parte de los jóvenes hombres, tiene que ver con el auge de la xenofobia, pero la xenofobia a su vez está relacionada con este incremento del nacionalismo. El caso es que aquí es muy visible cómo se produce un distanciamiento cada vez mayor y más difícil de mantener entre lo que las élites quieren y lo que la ciudadanía quiere. Y cuando la ciudadanía no encuentra respuesta en las élites tradicionales del establishment, la buscan por otro sitio. Y los empresarios políticos de la extrema derecha han visto la oportunidad y la están explotando. También lo han intentado empresarios políticos por el lado izquierdo, pero no han tenido tanto éxito, salvo en Francia, donde el partido de Mélenchon se mantiene fuerte como un competidor serio, ¿no? Pero en el resto de países, ni Corbyn en Reino Unido, ni Sanders en Estados Unidos, ni Syriza en Grecia, ni Podemos en España, ni 5 estrellas, sea lo que sea 5 estrellas en Italia, han conseguido presentar una alternativa sostenida en el tiempo, mientras que los partidos de extrema derecha parece que sí lo están consiguiendo. La idea de los autores es que la extrema derecha explota esta desviación entre élites y ciudadanía. Bien, por lo tanto, la democracia liberal se encuentra aprisionada entre el contraejemplo chino y unas bases domésticas o nacionales que rechazan el modelo que promovió Estados Unidos con tanto vigor tras el final de la Guerra Fría, y además de tener unas potencias occidentales renqueantes, tenemos una arquitectura institucional claramente obsoleta a nivel mundial. Es decir, la ONU, las relaciones de poder en el seno de la ONU no reflejan la distribución de poder mundial y eso impide gestionar las crisis que van surgiendo. Es el poder de veto en el Consejo de Seguridad, la infrarrepresentación de lo que llaman el sur global, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos potencias occidentales cada vez más débiles, una arquitectura institucional que no nos sirve, una amenaza interna en los países occidentales
y una amenaza externa por parte de China que dice que que rechaza de plano la posibilidad de seguir el modelo occidental. ¿Qué puede pasar a partir de este momento? ¿O qué está pasando en estos años? Pues a diferencia de lo que sucedió cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y cuando colapsa la URSS, en los que en muy poco tiempo se construyó un orden internacional nuevo y las relaciones estaban claras, las relaciones de poder, ahora estamos en una fase de transición mucho más larga. Es decir, el mundo se descoyuntó, por decirlo así, a partir de 2010. Han pasado 15 años y no sabemos todavía dónde nos encontramos. Esto no sucedió ni en 1948, donde se establecieron los pilares supranacionales y domésticos de la Guerra Fría, y no sucedió tras el colapso de la URSS, donde hubo un cambio muy rápido y enseguida se vio que había una nueva hegemonía estadounidense unipolar, donde Estados Unidos impondría las nuevas reglas de juego. Ahora, con esta decadencia gradual de los países occidentales, lo que nos encontramos es una situación de extraordinaria inestabilidad, porque no hemos encontrado todavía la manera de entender hasta dónde van a llegar los cambios en la esfera internacional. Desde luego, a mi juicio, la posición que adopta la Unión Europea, por mucho que a algunas personas nos pueda gustar más, es una carta perdedora. Es decir, apostar en estos momentos por un multilateralismo liberal como el que hubo en los años 90 y principios del siglo XXI no se dan las condiciones, eso no va a suceder. Y entonces eso hace que la Unión Europea quede como un actor secundario, sin una voz propia convincente, y surge la incógnita sobre Estados Unidos. Rusia y China están haciendo lo que cabe esperar de sus regímenes políticos, pero Estados Unidos es la gran incógnita. No sabemos si va a haber una involución autoritaria duradera o si los impulsos autoritarios de Trump se verán frenados por parte de la sociedad civil, quizá con alguna ayuda del Tribunal Supremo, pero surgirán resistencias de un tipo o de otro. No sabemos si Trump es todavía una anécdota o es el inicio de un tiempo nuevo. Y yo creo que eso es la incógnita principal que nos impide afirmar cuáles son las características del régimen de seguridad internacional en el que nos encontramos actualmente. No solo ignoramos cuál es el futuro de Estados Unidos, que ha sido hasta ahora el país clave en el orden internacional, sino que ni siquiera somos capaces de entender cuál es el plan de Trump ahora mismo. Es decir, hay veces en que Trump parece que se dirige hacia una competición abierta, una rivalidad creciente con China y con Rusia, pero hay otros momentos en que parece más bien aspirar a algún tipo de coexistencia entre los tres, es decir, de reparto del poder, de una colusión entre los tres grandes países que tengan sus áreas de influencia y donde ninguno cuestione lo que cada uno de ellos hace en su área de influencia. Si no sabemos si van a competir o van a hacer colusión. Si hicieran colusión sería algo parecido a lo que en el siglo XIX fue el Concierto Europeo para frenar la Francia revolucionaria, ¿no? La alianza de Austria, Prusia, Rusia y Gran Bretaña, en la que luego entra Francia ya a partir de 1814. Ese concierto europeo era una manera de hacer colusión, es decir, de garantizar que ciertas esferas de influencia no pudieran ser alteradas. Entonces, no sabemos si Trump apostará por este reparto de áreas de influencia o tratará realmente de minar el poder de China e imponer algún tipo de solución en la guerra de Ucrania. La mayor parte de los analistas dice, bueno, con independencia de lo que suceda en Estados Unidos, la transición hegemónica es inevitable con China. Es decir, China terminará convergiendo con Estados Unidos o superando a Estados Unidos en poder económico. El PIB chino en estos momentos es el 85% del PIB de Norteamérica. El gap, la diferencia es solo de 15 puntos porcentuales en dólares constantes. En dólares corrientes la diferencia es un poco mayor, pero en dólares constantes, teniendo en cuenta los efectos monetarios, descontando los efectos monetarios, la diferencia es solo de 15 puntos.
quienes piensan que China termine alcanzando a Estados Unidos, pues dan mucha importancia a los trabajos, por ejemplo, de Graham Allison, uno de las grandes figuras del estudio de las relaciones internacionales y lo que él ha llamado la trampa de Tucídides, es decir, que los conflictos bélicos más cruentos se producen cuando hay un adelantamiento o un cambio de posiciones en el orden hegemónico mundial. Ahora bien, podría suceder que esto no llegara a suceder. Lo que la mayoría de los analistas yo creo que están pensando es que una China fuerte, consciente de su situación dominante, se haga con Taiwán, que nunca ha dejado de ser parte de China desde un punto de vista de la legalidad internacional, y eso provoque una confrontación con Estados Unidos y Estados Unidos la pierda, y entonces China aparezca como la gran potencia. Eso es lo que yo creo que muchísima gente está pensando, pero me gustaría sugerir que no es en absoluto claro que eso pueda ser así. Es decir, podría ocurrir que el proceso de convergencia no llegue a culminar, porque está bajando, o sea, China se enfrenta también a problemas serios, su tasa de crecimiento ha caído mucho en los últimos años, sobre todo a raíz del COVID, sigue siendo muy potente, sigue estando en torno al 5%, pero ya no es lo que era, tiene una población con problemas de envejecimiento como las sociedades occidentales, ya no crece demográficamente como antes, y las limitaciones que impone el modelo de partido único pueden afectar a la productividad y a la innovación de China, como ha pasado en muchos otros países con regímenes autoritarios. Y de hecho, yo creo que aquí es interesante recordar los debates de los años 80, cuando todo el mundo hablaba de que Japón iba a superar a Estados Unidos. Eran los momentos en que Japón se hizo una potencia dominante en el comercio internacional, era el campeón de los productos electrónicos, fabricaba toda clase y de coches, y parecía que Japón iba a comerse a Estados Unidos. Bien, hoy Japón está en una posición muy inferior a la de Estados Unidos. Es decir, el modelo productivo japonés tuvo un rendimiento espectacular durante 20, 25 años, pero luego se estancó, a juicio de muchos analistas, por rigideces propias de la sociedad japonesa y de su sistema político. Podría suceder algo similar con China. Es decir, ¿quién puede descartar en estos momentos que China se aproxime a una situación de estancamiento y Estados Unidos continúe con todos sus problemas de desigualdad, de deslocalización, etcétera, pero que continúe estando a la cabeza en innovación tecnológica en materia de inteligencia artificial o de otras tecnologías punteras? Eso no es descartable, ¿no? Entonces, no sabemos si realmente se producirá la transición hegemónica que muchos anticipan o si más bien se mantendrá la ventaja, aunque menor, de Estados Unidos sobre China. En términos de PIB per cápita, la distancia entre China y Estados Unidos sigue siendo gigantesca. Es decir, aquí estamos hablando del tamaño de las economías porque China tiene 1.200 millones de habitantes y Estados Unidos tiene 300. Entonces, con una población mucho menor, tienen un PIB parecido Estados Unidos y China, pero en términos de PIB per cápita es muy diferente. Es mucho más bajo el PIB per cápita de China, que son $13.000 de renta per cápita en estos momentos, una cantidad muy reducida. ¿Con esto qué es lo que quiero decir? Con esto lo que quiero insistir es en que, insisto, a diferencia de lo que sucedió al final de la Segunda Guerra Mundial y lo que sucedió tras el colapso de la URSS, estamos viendo una transición a un régimen de relaciones internacionales nuevo, pero es una transición muy prolongada en el tiempo y plagada de incógnitas. No tenemos la claridad que hubo en el 48 ni tenemos la claridad que hubo en el año 89 o 90, cuando Fukuyama escribe la tesis del fin de la historia y los presidentes americanos apuestan por la democratización y la globalización. Ahora no sabemos exactamente a qué nos enfrentamos porque hay demasiadas incógnitas sobre el terreno. Está la incógnita de Estados Unidos, que es la mayor de todas, y está la incógnita de si la economía china realmente tiene el vigor suficiente para no solo alcanzar a Estados Unidos, sino superarlo y transformarse en el nuevo polo de atracción para las economías emergentes. En resumen,
que no sabemos nada de dónde estamos, que estamos todos angustiados por buenas razones, pero yo desgraciadamente no puedo aportarles aquí ninguna solución satisfactoria y necesitamos más tiempo para entender qué es lo que nos está sucediendo y lo veremos claro dentro de unos años, pero todavía hoy me parece que es imposible. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay muchas vías por las que entrar en el panorama que has definido y que efectivamente confirma las inquietudes vigentes, ¿no? Yo una de las cosas que querría es, antes de entrar en otros territorios, digamos, ir a las estructuras básicas, es decir, a los elementos constitutivos de la sociedad, para preguntar cuál de estas cosas ha tenido más influencia sobre lo que está pasando. Una de ellas es la población, el crecimiento de la población mundial. Me parece que es un factor que tiene que jugar una carta relativamente determinante, ¿no? Otra es digamos, las figuras del poder económico, la mutación de las figuras del poder económico desde la pugna entre el capitalismo industrial y el comunismo industrial y el actual momento de hegemonía del poder financiero junto con los poderes políticos que tú has descrito, digamos, ¿no? La tercera, el sistema comunicacional. No tiene nada que ver el sistema comunicacional actual con el sistema comunicacional tanto de la Guerra Fría como, aunque ya empezó a mutar, como de la segunda etapa que has definido, ¿no? Y la cuarta, bueno, a mí que en cierto modo las incluye a las otras tres, que es la aceleración tecnológica. Me parece que la aceleración tecnológica ha de ser un elemento muy determinante de lo que está pasando en este momento y que probablemente una de las gracias de las capacidades de China es que está mejor preparada que otros ahora mismo para capitalizar la aceleración tecnológica. En otros momentos se verá. No sé, esta era una primera reflexión, digamos. Por si no era complicado esto, añadimos todos estos factores. ¿Cómo podemos...? El problema de entender las crisis mundiales en las que nos encontramos es que hay demasiados candidatos a explicar lo que sucede, ¿no? Es decir, es posible fijarse en multitud de factores. Y no podemos, además, no tenemos la capacidad de ponerlos todos a prueba. ¿Cuánto es el peso de los cambios demográficos en todo esto? Evidentemente, Occidente se está quedando cada vez como una población menor en el conjunto del planeta y acapara todo el poder en las Naciones Unidas, o prácticamente todo el poder, ¿no? Esto es una disfuncionalidad, claramente, ¿no? Y luego hay problemas demográficos específicos que tienen que ver con falta de natalidad, etcétera, etcétera, en el mundo occidental, lo cual le condena a Occidente a ser cada vez más irrelevante mundialmente. El sistema capitalista nunca es estable, siempre está en un proceso de permanente recomposición o reinvención. Y los sistemas de comunicación y de información pues también están sometidos a un proceso de cambio permanente. Ahora, la pregunta es, sin poner en duda, sin cuestionar en absoluto que cada uno de estos factores está interviniendo, ¿cómo podemos tratar de integrarlos o de unificarlos en una explicación que no sea excesivamente complicada? Es decir, que no es una lista interminable de todo influye en todo. Pero seguro que la aceleración tecnológica juega un papel determinante. Fundamental, en esto. Sí. Es el que de alguna forma integra a los otros tres, ¿o sí, no? Sí. Sobre todo por lo que tiene de aceleración. Es decir, yo lo he vivido en mi vida. Es decir, no tiene nada que ver la vida de hoy con la vida de los años 50, 60 y 70. Desde el punto de vista de los instrumentos de que se disponía, digamos. Lo que cambia ahora, parece que todo el mundo ha estado toda la vida en el universo digital.
No, hace 4 días de esto. Sí. Y así yo tengo la sensación que este es el peso determinante que de algún modo después entran en función de eso, los cambios, para decirlo, materiales, entran en función de las singularidades de la condición humana. Pero está aquí ya es otra cosa. Ya. El poder, la primera de ellas. No hay dos personas iguales. El mundo está construido sobre la construcción de una infinidad de relaciones de poder en todos los ámbitos, personal, colectivo, organizaciones de un tipo, organizaciones de otras. Pero lo que realmente le ha dado digamos, ha chocado, a mí me parece, con la condición humana es la aceleración tecnológica, que además es una invitación al nihilismo, es una invitación a que alguien piense que le está todo permitido y que puede hacer lo que le dé la gana, claro. Sí, aquí hay... Fíjate, ya sé que estoy diciendo que hay que tratar de simplificar y unificar, pero no es solo aceleración tecnológica, o sea, la aceleración tecnológica es crucial en muchos de los procesos de cambio que observamos, pero la aceleración tecnológica se produce a la vez que una aceleración científica enorme. Es decir, la ciencia nunca había tenido una institucionalización tan fuerte como en estos momentos, donde hay decenas de miles de científicos trabajando en muchos países del mundo y produciendo unos avances que son asombrosos, no solo en cuestiones de biomedicina, pero también en cuestiones energéticas, en todos los ámbitos, ¿no? Y el avance tecnológico y el avance científico van muy unidos. Y claro, yo no quiero sonar aquí como un predicador visionario, pero ¿y si este avance tecnológico-científico tan acelerado que nos tiene a todos con una sensación de vértigo, de repente se produce un cambio cualitativo y se domestica la fusión nuclear y que tenemos una fuente de energía limpia y prácticamente inagotable? El panorama internacional cambiaría radicalmente en muy poco tiempo, ¿no? Los físicos, la mayoría de los científicos son muy escépticos de la posibilidad de llegar a esto, pero hay mucha gente metida e invirtiendo en la fusión nuclear y si se resolviera el problema energético eso tendría consecuencias en todos los demás órdenes de la vida económica, de la vida social, de la vida política, etc. Entonces, va tan rápido que es muy difícil saber cuáles pueden ser las consecuencias en el corto plazo. Con respecto a la aceleración tecnológica, claro, yo no he querido hablar de esto para no complicarlo todo demasiado, pero alguna cosa he escrito recientemente sobre cómo los cambios tecnológicos están produciendo un proceso muy rápido de desintermediación en las sociedades. Es decir, como ahora a través de la digitalización somos capaces de hacer por nosotros mismos cosas para las que antes necesitábamos la colaboración o la autorización de instituciones, de agencias intermedias, etcétera, y ahora lo podemos hacer todo por nosotros mismos, la mayoría de los ciudadanos están empoderados o se sienten empoderados. Es decir, han aprendido a hacer un montón de cosas a través de las tecnologías digitales y piensan que de la misma manera que con unos clics pueden planificar sus vacaciones cuando antiguamente había que ir a una agencia de viajes, pues también pueden opinar con la misma certeza sobre cómo hay que resolver los problemas económicos o sobre cómo vamos a tener que acabar con la guerra de Ucrania, ¿no? Entonces la gente se lanza a opinar lo primero que se le pasa por la cabeza porque todo el mundo se siente ahora mismo que está empoderado y que no tiene por qué haber nadie por encima suyo que le frene o que le filtre sus opiniones, ¿no? Esto tiene que ver con el sistema comunicacional. En contraste con estos, una cantidad muy importante de gente que se siente descolgada, que ya no sigue, digamos, ¿no? Bueno, luego luego esto produce mucho desánimo porque tenemos una sensación de descontrol y de impotencia colectiva, no individual, pero colectivamente nos sentimos impotentes, ¿no? Entonces se produce esta paradoja o esta tensión entre lo que es la impotencia colectiva, que hace que todo el mundo tenga la sensación de que la sociedad va por el mal camino y que nuestros hijos vivirán peor que nosotros, al mismo tiempo que hay una sensación individual de empoderamiento y de decir, oye, a mí no me hace falta que un banco central regule la moneda, yo me voy a hacer criptobro
y voy a invertir mis ahorros en criptomonedas y nadie me va a decir cómo tengo que invertir, donde yo invierto no necesita ningún tipo de autorización, ni certificación, ni nada, porque lo hacemos de forma totalmente descentralizada, ¿no? Entonces, hay esta especie de omnipotencia individualizada omnipotencia individualizada e impotencia colectiva, porque la gente ha perdido la esperanza de que colectivamente podamos resolver ciertos problemas, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con las tecnologías digitales y la aceleración tecnológica y los cambios que ha producido en el sistema comunicacional. A mi juicio, estamos asistiendo a un proceso muy claro de desintermediación en múltiples esferas de la vida social. Josep y yo escribimos desde hace tiempo en la prensa. ¿Tú puedes comparar la influencia que tenían tus artículos hace 20 años con ahora? Ahora tienes tú y yo y todos los demás, y está aquí John Carlin. La gente que escribimos en medios sabemos que nuestra influencia es mucho menor de lo que fue, ¿no? Y la autoridad que tenemos está ya rozando el cero absoluto, porque la gente no reconoce la valía de las opiniones y considera que todas son por igual, ¿no? Entonces, todo esto obedece a este proceso de desintermediación que afecta a la política y que hace que los ciudadanos demanden líderes que son la encarnación de los instintos básicos de la ciudadanía, es decir, no líderes que sean transformadores o que puedan promover ideas nuevas que arrastren a los demás. No, queremos líderes que sean como nosotros, que sean una copia de nuestro peor yo, ¿no? Y ahí es donde tienen tanto éxito los partidos tradicionales les es extraordinariamente difícil gestionar eso. No pueden, por eso la gente se les escapa de las manos, ¿no? Es muy difícil gestionar eso. Yo creo que las dos instancias de intermediación que había en las sociedades occidentales, que eran los partidos políticos y los medios de comunicación, están sometidos a una crisis de credibilidad prácticamente insuperable. Los partidos no saben cómo enfrentarse a ello. Yo creo que el mejor ejemplo es el absoluto desconcierto del Partido Demócrata en Estados Unidos frente al Partido Republicano dominado por Trump. Es decir, es esta incapacidad para plantear cualquier tipo de vía de solución o de vía alternativa a lo que está haciendo Trump, salvo la protesta o la indignación. Eso, por supuesto, que cunde, ¿no? Y hay manifestaciones en Estados Unidos, pero el Partido Demócrata está desaparecido. El caso de Trump me parece que se puede tomar de muchas maneras. Es decir, puede ser una anécdota o puede ser un caso extraordinariamente grave, digamos, ¿no? ¿Por qué digo eso? Es decir, mucha parte de su comportamiento, no nos engañemos, es el comportamiento de una persona que sabe la edad que tiene y que, por tanto, por mucho que pueda fantasear, su recorrido es corto, y está dispuesto a hacer lo que sea para hacerse notar, independientemente de las consecuencias que esto tenga. Y se permite cosas que seguramente si tuviese 50 años no se permitiría. Esto me parece que es bastante, es su destino, no sé cómo decirlo, y lo que es grave es que algunos le festejen y le rían las gracias, ¿no? Pero al mismo tiempo, este comportamiento, esta manera de comportarse, eso pone en evidencia a los demás, porque ¿cómo no se pueden enfrentar a un delirio de este carácter? Entonces, hay gente que por razones determinadas y con proyectos le apoya y juega esta carta, como parece de algunos poderes americanos, y por tanto el payaso sirve a algo de mucho más serio, mucho más de fondo, o no, o sencillamente bueno, será una anécdota de un momento de confusión en que pueden aparecer cosas como esta, digamos, ¿no? Sin que después tengan forzosamente la trascendencia que les otorgamos. Lo pongo como ejemplo de un momento de confusión generalizada, ¿no? Sí. Y esto es lo que al mismo tiempo te hace pensar que en este momento China se mueve con mejor criterio. Porque no parece tan al azar de salidas hacia adelante como esta, ¿no? Y al mismo tiempo, evidentemente, es dramático ver lo que tú dices, como una explosión de este tipo no encuentra la respuesta en los demás partidos y en las demás organizaciones que tendrían que responder y moverse, ¿no? No sé. Sí, yo durante mucho tiempo he estado, y me imagino que a muchos de los que están aquí les habrá pasado también, totalmente desconcertado de que un líder como Trump
pueda humillar a otros líderes, pueda mentir abiertamente, pueda comportarse de forma extravagante, pueda expresar la primera locura que se le pasa por la cabeza y que esto tenga éxito. O sea, a mí me ha costado un tiempo llegar a entender por qué sucede esto. Entonces, con independencia de que Trump sea una anécdota en la historia de Estados Unidos o sea un fenómeno duradero, incluso si es una mera anécdota, es extremadamente interesante que la anécdota haya tenido lugar, ¿no? Entonces, ¿por qué puede llegar a suceder esto que yo creo que a mucha gente nos resulta en principio ininteligible? Y yo ya la única explicación que se me ocurre, la única forma de dar sentido a un comportamiento tan errático, tan irracional y tan absurdo, es que manda una señal muy poderosa de que él es realmente diferente del establishment, porque nadie del establishment se atrevería jamás a decir cosas así. Por lo tanto, si él se atreve a decirlas y la gente lo celebra, no es porque la gente celebre las tonterías o las locuras o los disparates o los insultos que realiza, sino porque entienden que el hecho de que eso exista es la señal incontrovertible de que él es diferente de todos los demás políticos. Y creo que eso mismo sucede en España a escala local con la presidenta de mi comunidad, con Isabel Díaz Ayuso. Es decir, que también tiene un discurso muchas veces delirante. Yo creo que ella sabe que es un discurso delirante y la gente lo celebra. ¿Por qué lo celebra? Porque el hecho de que se atreva a tener un discurso delirante, es decir, un discurso que escapa de los moldes de la racionalidad, es una señal inequívoca de que ella no se va a comportar como un político del establishment, que luego llega a compromisos, que se somete en una reunión internacional a lo que los demás líderes le reclaman, etcétera, etcétera, sino que ella va a actuar realmente por libre, es decir, que va a ser auténtica. Es decir, hemos llegado a un punto en que la autenticidad se demuestra a través de un comportamiento que es completamente patológico o que es completamente anormal, porque es la única manera de lanzar la señal de que tú eres distinto de todos los demás. Entonces, esta es, yo creo, una de las grandes paradojas de nuestro tiempo, que tenga éxito como estrategia política comportarse como un tipo o una tipa completamente impredecible, ¿no? Que es lo que sucede. Y, de hecho, tiene éxito no solo en términos de opinión pública, sino que a mí es una cosa que me angustia desde hace tiempo. ¿Por qué no hay ningún líder internacional que se atreva a pararle los pies en algún momento? Es decir, es verdad que Estados Unidos es un país de una potencia enorme y que puede realizar represalias enormes, pero ¿por qué no hay nadie que se atreva en algún momento a decirle hasta aquí, estás haciendo el payaso, eres un idiota y lo tienes que entender, que eres un idiota y lo que estás diciendo no tiene sentido? Es decir, en algún momento alguien debería pararle los pies, pero nadie. Hoy se ha reunido con Lula. Lula tiene 80 años, dices, ¿por qué Lula no le para los pies? Y Lula ha dicho que han tenido una conversación fantástica, productiva, amigable, que Trump va a retirar los aranceles a Brasil. Entonces, al final, nadie es capaz de pararle los pies. Pero el derecho internacional a él le resbala y él va a escapar de esas constricciones, ¿no? Yo no quiero acabar la conversación, por tanto, no solo una última cosa. Otro de los síntomas de cómo se está acabando un periodo es la desaparición de la socialdemocracia. Es decir, la socialdemocracia ha dejado de existir en su sentido pleno. Hay partidos que se siguen llamando socialistas, pero que no van mucho más allá de ser unos liberales menos, no neofascistables, digamos, ¿no? Y esto creo que es muy significativo del cambio de modelo económico profundo que hay debajo de todo esto, ¿no? Ya. Sí, perdón esto puede sonar un poco vanidoso, pero hace 4 años o así publiqué un libro que se llamaba El fin de la izquierda, no, El fin de un ciclo en la izquierda, y la editorial con muy buen criterio puso una portada negra de luto riguroso, ¿no? Como que esto era el fin definitivo de la izquierda. Entonces, el fenómeno yo creo que ha tenido un impacto más temprano sobre la socialdemocracia y ha hecho que la socialdemocracia se venga abajo delante de nuestros ojos muy rápidamente. A partir del año 2000 empieza la caída y no se ha recuperado. Es decir, ahora en las últimas elecciones el SPD alemán, el gran partido de la socialdemocracia europea, obtuvo el 15%. Pero yo diría que esa desaparición del movimiento socialdemócrata
ya no se ha extendido, que los partidos conservadores también están atravesando una crisis importante, porque al final este proceso de desintermediación al que nos referíamos anteriormente acaba afectando a todos los partidos tradicionales o a todos los partidos grandes, ¿no? Entonces cayó primero la socialdemocracia, pero ahora también hay una crisis que atraviesa a los partidos conservadores, que además no saben cómo reaccionar ante el surgimiento de alternativas más radicales por la derecha. Y quizá el ejemplo más llamativo sea el Partido Conservador Británico, que ha sido superado ya en las encuestas por el Partido de la Reforma de Farage y que ya no es inconcebible pensar que pueda ganar en unas elecciones, ¿no? Esto en Reino Unido, que no estamos hablando de cualquier país. Los dos polos de la democracia liberal están deshaciéndose delante de nuestros ojos, ¿no? Qui s'incorpora a la conversa? John. Hola, Ignacio, bueno verte y Josep. Oye, primero, si me permitís, un muy pequeño comentario. Dijiste, Ignacio, que no sabemos cuáles son los planes de Trump. Y, por supuesto, que el problema es que ni él lo sabe. Ese es el tema. Él no sabe cuáles son sus planes en cuanto a lo que estamos hablando hoy, que es el orden global. O sea, puede ser que haya choque o no con China, con Rusia, con Europa. Puede ser que haya acercamiento con Europa, con China, con América Latina. Pero eso ni él lo sabe, él improvisa de un día al otro y por eso vemos cada día prácticamente cambia su actitud hacia Ucrania, hacia Rusia, hacia todo. Eso por un pequeño comentario. Y segundo, que una pregunta, o sea, estamos aquí existe en tu mundo académico y también en el mío periodístico una especie de industria, intentar analizar cuáles son los factores que han conducido a este auge de la extrema derecha y esta decadencia de la democracia, como tú has dicho, y hay todo tipo de teorías. Y solo quería proponerte una, a ver si estás en parte de acuerdo, no sé hasta dónde nos lleva, pero bueno, que creo que en parte tiene que ver en que sentimos la Segunda Guerra Mundial, que es donde empieza ahora tu análisis de la situación, queda muy lejos, como también queda muy lejos la Guerra Civil Española, y la gente se ha olvidado por lo que se luchó en aquella época. O sea, el fantasma de que eso se repitiera, creo que ayudó a mantener el orden internacional, derecho internacional durante varias décadas. Eso se ha olvidado. Y eso le sumas la prosperidad que hemos vivido, aunque la gente se lamenta de esto y la vivienda y tal, pero hemos vivido una época de gran prosperidad y gran paz y la gente da por hecho, yo creo, que, no sé, las ciertas libertades democráticas, y creo que eso contribuye, el no saber por lo que se luchó, el no tener presente el fantasma de Hitler y Franco y tal, creo que contribuye bastante a que a su vez la tecnología acelere este proceso de decadencia de la democracia y auge de los autoritarismos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en que Trump no tiene una idea clara de por dónde quiere, qué tipo de orden global quiere, y por eso mismo he intentado apuntar que no sabemos si va a querer repartirse áreas de influencia con otros poderes o va a intentar llegar a algún tipo de colaboración con ellos y formar una especie de alianza para resistir las presiones que vengan de terceras naciones, ¿no? De naciones emergentes, etcétera. Evidentemente no lo sabemos porque no lo aclara. Así como si tienen una agenda clara, yo creo, para la política nacional, y está bien escrito además hay este libro que prepararon los conservadores sobre qué hay que hacer en Estados Unidos, y Trump yo creo que está siguiendo. Había que eliminar los programas de diversidad, había que meter en vereda las universidades, etcétera, etcétera. Todo eso lo está siguiendo. En el orden internacional es mucho más difícil. ¿Hasta qué punto la debilidad de la democracia se puede explicar por la distancia con la guerra mundial? Esto probablemente influya mucho, no solo por lo que es el recuerdo de la experiencia brutal de la guerra,
también porque el gran impulso a la redistribución económica se produjo tras la Segunda Guerra Mundial como compensación al gran sacrificio que hizo la clase trabajadora participando en el frente de batalla, ¿no? Y hay algunos estudios que muestran que en realidad la gran subida de impuestos no se produce porque el gobierno sea conservador o socialdemócrata, se produce porque tras la guerra suben los impuestos brutalmente en todos los países occidentales, los impuestos sobre la renta, pero también los impuestos de sucesiones, los impuestos a la herencia, ¿no? Ese fuerte impulso redistributivo que permitió que las sociedades estuvieran más cohesionadas se ha ido perdiendo. Y los tipos marginales fiscales han ido bajando desde hace décadas, y eso ha generado mayor desigualdad económica, menor cohesión social, mayor polarización, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estoy seguro que el hecho de que la guerra quede tan lejana en el tiempo es importante, pero me gustaría añadir algo que dijo Eric Hobsbawm en sus memorias, en las que él atribuía una importancia aún mayor que a la Segunda Guerra Mundial a la existencia de la Unión Soviética. Hobsbawm siempre fue comunista, nunca rompió el carné del partido y tuvo una actitud muy ambivalente hacia lo que suponía la Unión Soviética, y él dijo, bueno, en la Unión Soviética pasaron cosas horribles, hubo unos niveles de represión espantosos, no hubo libertad, el proceso de industrialización fue brutal, etcétera, etcétera, pero la Unión Soviética estabilizó Occidente, creó unos entendimientos entre las élites de los países occidentales que ordenaron las sociedades, que dieron una sensación de colaboración entre fuerzas con ideas distintas. Y en el momento en que la amenaza soviética desaparece porque colapsa el sistema comunista, de repente las sociedades occidentales descubren que pueden empezar a hacer cosas que antes no podían permitirse porque eran demasiado peligrosas. Y entonces empiezan a surgir partidos que defienden ideas más o menos pintorescas y que tienen sus apoyos, y estos apoyos van aumentando, y de hecho observamos cómo el crecimiento de la extrema derecha, lejos de producirse en los últimos años, ha seguido una trayectoria ascendente bastante gradual. Es decir, que a medida que se va debilitando la Unión Soviética y el poder de atracción de la Unión Soviética y de miedo hacia la Unión Soviética, el apoyo a la extrema derecha va aumentando en todos los países occidentales. No en todos, en algunos como Alemania y España se produce muy de golpe en los últimos tiempos, pero en otros países como en Francia, que empieza ya en los años 80, o en Austria, que empieza en los años 80, es claro como es un proceso lento y creciente, ¿no? Entonces, si sumamos que la última guerra mundial está muy lejana en el tiempo y que la URSS ha dejado de desempeñar ese papel que suponía una cierta autocontención de las sociedades occidentales y obligaba a las élites a tener en cuenta las consecuencias para el futuro, lo que nos encontramos es que hay más facilidades o más oportunidades para que se deshagan los consensos o los entendimientos que daban estabilidad y orden a las sociedades occidentales. Y entonces la gente se permite aventuras políticas que antes yo creo que eran implanteables, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que sí que se puede también explicar bien algunas de las dificultades que están atravesando los regímenes liberales contemporáneos. Sí. Perdón, el crecimiento demográfico, la aceleración de la tecnología y el gasto militar y la presencia de psicópatas en altos puestos de poder auguran, como en el pasado, guerras para eliminar el presunto excedente demográfico, aun dañando menos la tecnología. Bueno, esto ya quisiera saberlo yo, pero podemos hacer una aproximación más modesta o más indirecta. Sabemos que las probabilidades de guerra entre los países aumentan mucho en aquellas sociedades que tienen porcentajes muy grandes de gente joven, que está en las cohortes jóvenes, ¿no? Que son las generaciones más agresivas o más predispuestas al conflicto violento, a imponer sus puntos de vista, tanto en asuntos nacionales como en asuntos internacionales. Entonces, en la medida en que nos enfrentamos a procesos de envejecimiento de las sociedades en el mundo desarrollado, pero ya no solo en el mundo desarrollado, también en algunos países que vienen detrás, como China, eso
según las teorías que existen sobre el comportamiento en las guerras, nos indican que la probabilidad de guerras masivas como las que hemos tenido en el pasado es mucho menor. Es mucho menor. Uno de los problemas de la inestabilidad en Oriente Medio y en los países árabes es que allí el crecimiento demográfico es muy fuerte y las generaciones de jóvenes son inmensas en comparación con las generaciones mayores. Pero en Europa, bueno, no tenemos más que vernos los que estamos aquí, con perdón de alguna gente joven que veo, pero casi todos tenemos ya una experiencia y una edad y no estamos para muchas guerras. Entonces, esto evidentemente es un elemento pacificador y aunque suene a broma, pero esto se ha teorizado mucho en el estudio de las relaciones internacionales, que las sociedades más envejecidas son menos propensas a participar en conflictos bélicos y son más conservadoras, como es lógico, ¿no? Entonces, quiere decir esto que si Estados Unidos tuviera una generación joven como en los años 40, probablemente el conflicto con Taiwán y China tendría muchas más papeletas de acabar en una conflagración bélica que en los Estados Unidos actuales, por muy psicópata que sea Trump. Pero quiero decir, es una sociedad bastante más envejecida de lo que era a mediados del siglo XX, ¿no? Entonces, eso tiene un factor pacificador, o sea, tiene un impacto pacificador considerable. Es lo único que me atrevo a decir, porque la pregunta, que decir, ¿cómo calibramos el efecto de los psicópatas con el crecimiento demográfico, etcétera? A mí se me escapa. Mis cosas. Aquí, allá. Sí. Ha dicho usted que la Unión Europea había apostado por el multilateralismo y que le parecía que era una apuesta perdedora. ¿Por qué le parece que es una apuesta perdedora y por dónde cree que tendría que ir en su lugar? Bueno, esto no me alegro nada que me haga usted esta pregunta porque me obliga a dar algunas explicaciones. Yo creo que soy una persona bastante tranquila y moderada y tal, pero tengo una visión muy crítica de la Unión Europea y no soy nada partidario del proceso de integración europea, que es una cosa muy rara en España. En otros países está más dividida la opinión pública y hay visiones para todos los gustos. En España hay una especie de europeísmo rocoso que, bueno, se alteró un poco durante los peores años de la crisis económica con las políticas de austeridad, pero en cuanto se relajaron un poco las políticas de austeridad, hemos vuelto a ser los campeones de la integración europea, ¿no? Yo no tengo una visión tan positiva y tiendo a pensar que la Unión Europea no tiene la capacidad en estos momentos, con sus amenazas internas de involución autoritaria, como para mostrarse los campeones de un orden internacional liberal sometido a normas de derecho internacional, etc. Soy muy escéptico porque no está Europa ahora mismo para dar lecciones a otros países. Y luego porque, además de que las sociedades estén pasando por esta evolución, no sé si autoritaria o reaccionaria, el diseño institucional de la Unión Europea pues tiene demasiadas deficiencias. Aunque resulte muy incómodo hablar de ello, la gran divergencia económica entre Estados Unidos y Europa se produce a raíz de la entrada del euro. Es decir, hasta el año 2000 la evolución económica de Estados Unidos y Europa era bastante parecida y a partir de la entrada del euro Europa se queda estancada y Estados Unidos sigue creciendo de forma espectacular, ¿no? Entonces, todo el diseño institucional de la Unión Monetaria más todo el diseño político supranacional de la integración europea es tan complejo y tan restrictivo, tan asfixiante, que yo creo que está anquilosando Europa. Entonces hay muchas esperanzas, que es el informe Letta, que es el informe Draghi, pero vemos que los países son incapaces de llegar a un consenso sobre cómo implementar o llevar a la práctica ese tipo de proyectos. Entonces, me da la impresión que Europa está en un estado bastante comatoso y no está para dar lecciones en estos momentos o para ser un ejemplo que inspire a otros países. Yo lamento decirlo de forma telegráfica tan críticamente, pero estoy seguro que aquí en la sala hay muchísima gente que tiene mucha esperanza en la Unión Europea, pero yo hace tiempo ya que me desengañé de eso y seguro que Josep tiene ideas un poco diferentes al respecto. Sí, en relación a una parte
presentación. Hacía mucho hincapié, dentro de la incertidumbre global, en Estados Unidos y China. Y para mí el tercer actor, que es Rusia, y en línea con lo que usted expuso, ¿no?, de la amenaza de las guerras, que nos hemos olvidado, porque ya la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española quedan lejos, en la memoria colectiva, pues es nueva presencia en el concierto mundial de Rusia con la figura de Putin al mando, que además se prolongará en el tiempo. ¿Cómo puede influir, si añadimos este tercer actor, en toda esa incógnita en la cual estamos actualmente, y más para Europa? Porque Rusia es Europa y tenemos un conflicto al este de Europa, con Ucrania, que llevamos 3 años. Y es una amenaza para Europa, la OTAN, y cómo responde la Unión Europea ante esta situación. Gracias. Bueno, esto sí que da para mucho. Entonces, aquí hay 2 aspectos. Hay un aspecto general, que es cuál puede ser el protagonismo de Rusia en el mundo, en el futuro. Y aquí el problema es la descompensación entre el poderío militar o nuclear de Rusia y la riqueza de sus recursos naturales, pero con una economía anémica, con un nivel de renta per cápita muy bajo. Hay que pensar que el PIB de Rusia entero no es muy distinto del PIB español, siendo España un país mucho más pequeño, ¿no? Entonces, Rusia es un gigante militar y un enano económico, pero que tiene muchos recursos naturales que explota de forma geoestratégica o de forma estratégica, como queramos decirlo, ¿no? Entonces, esa contradicción entre el poderío militar y su impotencia económica hace que Rusia sea un país muy impredecible, a mi juicio. Bien, esa es la consideración general. Luego hay una consideración más particular que tiene que ver con el actual estado de cosas y la situación de la guerra en Ucrania, donde no es el momento ahora de explayarse en esa cuestión, ¿no? Pero a mi juicio, y de nuevo, perdón por adoptar una postura más bien crítica, creo que lo que ha hecho Europa no acaba de ser totalmente coherente. Es decir, si consideramos que es verdaderamente inaceptable que Rusia invada Ucrania y que esa es una amenaza existencial para Europa, no podemos contentarnos con enviar armamento y ayuda financiera a Ucrania. Hay algunos líderes como Macron piensan que hay que enviar tropas o que habría que conseguir un consenso europeo para enviar tropas. Y si pensamos que eso no va a suceder, que no hay apoyo en las sociedades europeas para mandar tropas europeas a Ucrania, entonces Europa debería concentrarse en buscar algún tipo de solución diplomática. Lo que a mi juicio no acaba de ser del todo coherente es esta posición intermedia en la que mandamos armamento que permite alargar la guerra muchos años, lo cual es una tragedia para la gente que está allí, impide que Putin consiga sus propósitos maximalistas, pero no acaba de arreglar la situación. Y entonces, ¿es eso una solución aceptable o es eso es el mejor curso de acción que puede llevar a cabo la Unión Europea? Yo me temo que no, porque las guerras de desgaste de esta naturaleza tienden a cronificarse y pueden prolongarse demasiado tiempo. ¿Cómo? Ya, esto puede sonar muy ingenuo, pero algunas personas consideran que Rusia va a estar siempre ahí, Rusia no va a desaparecer y es improbable que Rusia se democratice y se convierta en una democracia liberal y, por lo tanto, hay que buscar algún tipo de política de contención no muy distinta de la que inventó George Kennan al final de la Segunda Guerra Mundial cuando pensó en los esquemas de contención de la Unión Soviética. Pero una cosa es la contención, cómo llegar a algún tipo de acuerdo de seguridad que permita la coexistencia de Europa con la Unión Europea, de Rusia con la Unión Europea, y otra cosa bien distinta es este juego en el que consideramos que hay que frenar a Putin, pero no estamos dispuestos a hacerlo de verdad, estamos solo dispuestos a hacerlo
a medias tintas. Entonces yo soy más bien partidario de buscar algún tipo de acuerdo de coexistencia pacífica en el que se hagan concesiones a la seguridad de Rusia para garantizar un largo plazo más pacífico en el futuro, pero esto es motivo de discusiones interminables y además con bastante animosidad entre las partes, quiere decir que enseguida te acusan de putinista o te acusan de lo contrario, ¿no? Entonces enseguida se enquistan las posiciones y por lo tanto yo no quisiera tampoco entrar muy a fondo en la cuestión, pero a mí me interesa muchísimo. Hay una pregunta allí que será ya la última. Sí, bueno, muchas gracias por su intervención, porque para mí ha sido muy clarificador todo lo que nos ha dicho, sobre todo hablando del papel de China como competencia de Estados Unidos. ¿Usted cree que Estados Unidos en este momento es una potencia decadente que está en crisis y la aparición de Trump responde a una respuesta a esa decadencia, por ejemplo, con el dólar, que Estados Unidos tiene una máquina de imprimir billetes que le financia el déficit público y si esa máquina de imprimir billetes no la quisiéramos, si no quisiéramos dólares, ¿usted cree que eso puede llevar al colapso de Estados Unidos? ¿O la inteligencia artificial que necesita una hegemonía en todo el mundo y que tiene la competencia de China y tal, es otro elemento de fricción? ¿Usted cree que es otro elemento de fricción y de problemas? Hemos visto la semana en relación a las tecnologías, ¿no? Que a mí me preocupa sobre todo gente como Thiel o como Elon Musk, ¿no? Que son auténticos, bueno, no digo el nombre, gente especial, ¿no? Y que son los grandes aliados de Trump, ¿no? Hemos visto la semana pasada que de golpe nos hemos quedado sin poder pagar en la Caixa y tal, porque los servidores de Amazon en Estados Unidos se han caído. Quiere decir que Amazon nos está cobrando a todos y que necesita que utilicemos a sus servidores, y eso es una parte de una riqueza. ¿Cree que todo esto es una muestra de la decadencia de Estados Unidos y que la respuesta de Trump o la salida de Trump es una respuesta a esta situación? Aquí hay puntos de vista completamente opuestos en el diagnóstico de Estados Unidos, ¿no? Yo no tengo conocimiento suficiente para dar una respuesta con un mínimo de autoridad sobre esta cuestión, pero las especulaciones sobre la decadencia de Estados Unidos son recurrentes. Ahora es más fácil argumentar que Estados Unidos es un país decadente por el episodio político que estamos viviendo, que además no es la primera vez, es decir, es que ya es la segunda vez que eligen a Trump, ¿no? Entonces, claramente el sistema político norteamericano, como otros sistemas políticos en Occidente, está atravesando unos problemas de legitimidad muy difíciles de gestionar o de resolver, muy difíciles. Pero también en los 80 se dijo que Estados Unidos iba a quedar por detrás de Japón y que la Unión Europea sería una competencia feroz, sería la otra potencia global liberal en el mundo. Y Estados Unidos se ha impuesto a Japón y se ha impuesto a la Unión Europea en todos los aspectos, quiero decir, en aspectos de innovación tecnológica, de desarrollo económico, con muchos problemas, con problemas de cohesión social enormes, con problemas de desigualdad tremendos, pero el hecho es que ha conseguido quedar por delante de estas otras potencias como Japón y la Unión Europea. Y no está claro que China vaya, como antes he apuntado, que China vaya a superar a Estados Unidos tan fácilmente, ¿no? Entonces, Estados Unidos tiene un sistema político que
que ha tenido momentos muy oscuros en su desarrollo histórico, no es la primera vez, quiere decir, cuando está la amenaza roja en los años 20, Estados Unidos se volvió un país represivo, que no respetó los derechos básicos, se cargaron al movimiento sindical norteamericano, después de la Segunda Guerra Mundial hubo el macartismo, ahora hay el trumpismo, en fin, ha habido momentos diversos en los que el sistema democrático en Estados Unidos ha estado sometido a unas tensiones enormes, ¿no? Y parecía que podía naufragar. Ahora se suma esta crisis política con la competición china, pero yo, sin embargo, y aunque esto es una visión puramente personal, que no está sustentada en ninguna investigación mínimamente rigurosa, tiendo a pensar que es prematuro concluir que Estados Unidos sea ya una potencia en decadencia. Quizá lo sea en el futuro, pero ahora mismo todavía creo que no lo es. Muy bien. Esta sí será la última. Es saber si se sabe realmente qué le pasó a Rusia, por qué está actuando así. ¿Realmente quiere atacar a Europa, como se dice, que hay una guerra que se prolongará y acabará con Europa? ¿Cuál puede ser la causa o la razón por la que Rusia se metió en esta guerra? Si tiene algo que ver con la caída del muro, el trato que recibió después, ¿alguien sabe qué pasó? ¿Qué piensa Rusia? Bueno, Putin. Bueno, la pregunta es muy corta y la respuesta es muy larga. Entonces, resumiéndolo al máximo, hay dos explicaciones rivales sobre el comportamiento de Rusia. La primera tiene que ver con el resentimiento de las élites rusas por el trauma que supone el tránsito a la economía capitalista y la adopción de un sistema democrático muy imperfecto en los años 90 que termina fracasando, ¿no? Y Stephen Holmes e Iván Krastev han escrito sobre el poder del resentimiento en las decisiones de las élites rusas y en su desviación del modelo occidental. Y luego, además, hay mucho escrito también sobre el ultranacionalismo nostálgico de Putin, que es un poco parecido al MAGA estadounidense de hacer que Estados Unidos sea grande otra vez, pues Putin querría hacer Rusia grande otra vez. Esta es una de las dos explicaciones. La segunda explicación es muy diferente, porque no entra en estas cuestiones culturales o históricas, sino que plantea que más bien el comportamiento de Rusia obedece a los parámetros clásicos de las grandes potencias y sus áreas de influencia, y que es un problema exclusivamente de seguridad. Y entonces que la situación se descontrola en el año 2008, cuando en la cumbre de Bucarest la OTAN plantea la entrada de Georgia y de Rusia. Ya la OTAN se había ampliado primero con Clinton, pero cuando la OTAN se amplía por primera vez, hay algunas advertencias muy serias de que esto va a traer problemas, pero Rusia en aquel momento está destrozada y no puede reaccionar. Y no puede reaccionar a la entrada en la OTAN de Polonia, Hungría, Checoslovaquia, no puede reaccionar a la entrada de los países bálticos, etc. Ahora, en 2008, Rusia ya se había recuperado en buena medida, ya no estaba en esa situación casi trágica de crecimiento demográfico y una economía rota, y ahí plantea resistencia. Entonces, de acuerdo con la visión alternativa, son los cálculos que hace Rusia sobre su seguridad los que explican que Rusia adopte una posición tan agresiva. Y entonces los partidarios de esta segunda explicación siempre recurren a la misma ilustración. ¿Aceptaría Estados Unidos que México se convirtiera en el mejor aliado de China? ¿O Estados Unidos intervendría de alguna forma en México para impedir que eso sucediera? Entonces, si decimos, bueno, Estados Unidos no permitiría que México fuera el aliado más fiel a China, tampoco Rusia va a aceptar que Ucrania sea el gran aliado de Occidente. Esta es una explicación que no tiene que ver con el nacionalismo ruso ni con el resentimiento acumulado en las élites rusas y en la buena parte de la sociedad rusa, sino que es una pura extensión de las teorías clásicas del realismo en relaciones internacionales sobre cómo se comportan los grandes poderes. ¿Se pueden sintetizar o se puede llegar a un compromiso entre ambas explicaciones? Bueno, hay gente que lo intenta y hay algunos libros, hay un libro que a mí me ha reinteresado mucho de Michael Doyle que se llama Paz Fría,
Cold Peace, en el que intenta como integrar estas dos explicaciones, pero hay muchos que consideran que son excluyentes, ¿no? Y hay quienes piensan que importa más el nacionalismo putinista y hay quienes piensan más que es una cuestión de seguridad clásica. Si es un asunto de nacionalismo, desde luego que sí, porque no tendría por qué parar en Ucrania, podría continuar con otros países, ¿no? Si es un asunto puramente de seguridad y se consigue algún tipo de acuerdo entre Rusia y Europa sobre cuáles son los límites entre ambos, pues podría haber algún tipo de coexistencia pacífica. Bueno, no, porque tienen consecuencias diferentes por lo que acaba de decir ella. Si es una cuestión de nacionalismo, Rusia, si le sale bien la jugada en Ucrania, intentará hacerlo en otros lugares. Si es una cuestión de seguridad, no tiene por qué intentarlo. Tiene consecuencias diferentes, a mi juicio. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio.